Hola chicas y chicos de YouTube, ¿qué tal están? Yo estoy muy bien, bienvenidos una vez más a otro vídeo de mi canal. Y me faltaba hacer una segunda parte de mi pasado, así que este vídeo voy a hablar algunas cosas que no he hablado en el anterior, porque me he salteado cosas, me he olvidado cosas, además me he olvidado de nombrar gente también. Así que voy a seguir diciéndoles cómo había sido mi pasado. Bueno, para hacer más o menos como un resumen, el vídeo anterior, que fue la primera parte de mi pasado, hablé acerca de las escuelas que me molestaban, de mis pasiones, a lo que jugaba cuando era pequeño, a que habían transformado mi casa, que se me había escapado mi perrita. Nombré a las iglesias que he ido, que he cantado en la iglesia, que he trabajado en un local de bolsos, que he trabajado en un restaurante, que he estado repartiendo volantes actualmente y cuando era más chiquito también, que trabajé... Hay una parte que no había dicho, que había trabajado de mozo en Poblester por medio de mi primo Nicolás, que había estado unas par de veces nada más, pero bueno, no era un trabajo fijo, era simplemente para tener un trabajo del momento. Igual, acá cerca de mi casa, en una ocasión estuve de mozo por 2 noches por medio de otro primo. Bueno, voy a decir en este vídeo, porque el vídeo anterior, aparte de cosas que me había olvidado, gente que no había nombrado y tal, en plan que fueron demasiadas cosas malas. En esta parte, ¿no?, de la segunda parte que voy a hacer ahora, hay más cosas buenas. Pero hay algunas cosas que malas también. Así que voy a ir más o menos contándoles, ir retrocediendo nuevamente, ir diciéndoles. Y de paso voy a ver si les puedo ir contando un poco de mis diarios íntimos. Como ustedes sabrán, yo ya había dicho que escribo todos los años en una agenda mi propio diario. Igual en lo personal tengo uno muy personal que es más privado y otro que es más generalizado, que es más que nada donde organizo dónde voy, qué hago, esto, lo otro y bueno, etc. Me había olvidado decir que en 1996, yo era chiquito, habíamos ido a Cosquín, a Córdoba, a pasar una semana a la casa de un amigo de mi papá, que en realidad era un compañero del trabajo, pero como nos prestaban la casa, fuimos a esa casa que quedaba en pleno campo de la ciudad de Cosquín, en Córdoba, y bueno, y ahí nos quedamos una semana entera. Era una casita pequeñita, sencilla, más que nada de descanso. Era una semana donde mi papá se había tomado licencia, estábamos de vacaciones todos, y habíamos ido, me acuerdo, con mi perrita, Perlita, la que tenía en ese entonces cuando era chico, que después, bueno, se me había escapado. Habíamos ido en un Peugeot amarillo, que era el auto de mi abuelo, del papá de mi papá. Mi hermana era chiquita también y mi papá tenía una filmadora, entonces filmaba todo, filmaba lo que hacíamos, nos filmaba a nosotros cuando éramos chiquitos y jugábamos y hablábamos y íbamos acá, íbamos allá. Cuando estábamos en Córdoba recuerdo que habíamos ido de paseo a las Erosillas, habíamos ido a Carlos Paz a dar como una especie de tour en un autobús. A mí me encantaban las montañas porque claro, como yo era chiquito, a mí me llamaba la atención todo. Entonces yo estaba en Córdoba y veía las montañas y quería hacer montañas y agarraba y me ponía en la tierra, allá que había tierra en Cosquín, y me ponía a hacer montañas, me acuerdo. Bueno, como eran unas vacaciones, obviamente he vuelto demasiado relajado, demasiado bien, la he pasado muy bien. Después he ido más veces de vacaciones, pero más que nada regresábamos, pero a Mar del Plata. Y me encantaba Mar del Plata, la playa, todo, el mar. Nunca me voy a olvidar, esto sí que ha sido muy bueno. A mí siempre Mirta Legrand, una gran famosa aquí en Argentina, que hace almuerzos con famosos, programas que duran más o menos 2 horas. Y yo sabía que ella estaba en Mar del Plata justo el día que había ido de vacaciones en Mar del Plata por el 2005, no, o menos, no me acuerdo bien exactamente, lo tengo todo anotado, pero como son tantos diarios, había ido por el 2002, sí, ahora más o menos me estoy acordando mejor. Por el 2002 había ido a Mar del Plata y sabía que Mirta Legrand hacía los almuerzos en Mar del Plata, porque era verano y ella, la temporada de verano, se iba a Mar del Plata y hacía los programas allá. Entonces, averiguando, había chequeado de que ella estaba en un edificio haciendo
el programa a 20 cuadras del hotel donde nosotros estábamos hospedando en Mar del Plata. En esa ocasión que nos habíamos ido de vacaciones. Así que todas las mañanas, cuando me levantaba, yo me iba a la salida del edificio, que era un hotel súper lujoso, y había mucha gente porque la estaban esperando a ella, porque ella cada vez que iniciaba el programa, ella salía afuera, a la calle, y saludaba a todo el panel que estaba afuera, ubicado en el borde de la calle. Entonces, yo me iba siempre. Me acuerdo que había llegado un lunes temprano a Mar del Plata y nos regresamos el sábado o domingo. Me parece que domingo, toda una semana entera habíamos estado. Y desde el martes para adelante, todos los días, me iba a la salida del hotel. Y nunca me voy a olvidar, ella salió, largaba un olor a perfume impresionante. La observaba de arriba abajo, veía todos los detalles, me encantaba. No me había dado cuenta de hacerle una carta, pero bueno, le toqué la mano, eso sí, nunca me voy a olvidar, y me había quedado un olor a perfume en la mano, y eso quedó en el recuerdo, porque estar ahí cerca de un famoso es como una gran sensación, por lo menos a mí, que me gusta el mundo de los famosos y todo. Después recuerdo que tuve suerte, porque a pesar de que me gusta el mundo del glamour, de los famosos y todo, he estado en contactos con varias celebridades. Después había ido a ver Rebelde Way, era una banda de música acá de Argentina, de Buenos Aires, que habían ido a Rosario. Yo, bueno, vivo en Rosario, y sabía que ellos venían, y ellos eran unos adolescentes, y hacían una novela también. Hacían una novela. La directora era Cris Morena, el grupo se llamaba R-Way, y la novela Rebelde Way. Entonces yo veía la novela, aparte la novela tenía varias músicas, varios temas, y ellos se presentaban en varios sitios de toda Argentina. Habían hecho una gira, sabía que venían a Rosario, yo obtuve la entrada y bueno, fui con una amiga de mi hermana. Esto fue en el 2005 y fue uno de los mejores días de mi vida porque había ido al estadio de Newell, que se presentaban ellos, recuerdo. No había estado muy lejos, los vi de cerca, me encantó el show, y a la salida yo los quería ubicar, pero se ve que salieron rápido escondidas. Entonces la amiga de mi hermana estaba conmigo y me dijo, vamos en un taxi, que lo seguimos, a ver qué sucede, vamos a arriesgarnos, vamos a hacer la prueba, vamos a ver esta pequeña aventura, a ver qué es lo que sucede. Entonces con el taxi seguimos a una camioneta donde supuestamente iban ellos. No era tan seguro que ellos iban ahí exactamente en esa camioneta, en esa trafi, pero se corría el rumor entre la gente de que iban ahí. La cuestión es que no se habían equivocado, iban ahí en esa trafi, ellos frenaron en zona norte de Rosario, y a nosotros no nos importó, nosotros estábamos en el taxi y ni estábamos al tanto de cuánto nos iba a salir el taxi. Además teníamos que regresar a nuestras casas y ellos habían parado en un restaurante para cenar. Entonces ellos subieron al restaurante. El restaurante era rústico, de 2 pisos, en zona norte, más tirando para el lado del centro. Vendría a ser noreste, porque el centro está en el este, esto es más al norte, noreste. Y bueno, ellos se instalaron bien contra un ventanal que daba hacia la calle, justo ahí, y había mucha gente afuera mirando y observando. El restaurante tenía cortinitas y yo estaba ahí súper ansioso, contento porque lo estabas viendo y estaban ellos ahí nomás. Y los veía siempre en la novela y siempre escuchaba su música y yo los veía y me encantaban porque ellos encima hablaban y como que eran súper expresivos, tal cual en la novela se veían, tal cual yo los veía en televisión, tal cual eran así, a unos metros que ahí nomás lo estaba teniendo. Y tenían bastante maquillaje, estaban muy bien producidos, estaban hablando entre ellos, eran libremente, ¿no? Personas comunes. Pero se estiraban, estaban cansados, se cambiaban de asiento, hablaban, se reían, pero marcaban muy bien los gestos. Yo, que soy tan observador y me encanta checar bien todos esos pequeños detalles, los observaba y hacían... y se reían, como que tonificaban muy muy bien todos los gestos. Y después como que me había quedado súper contento. Ese recuerdo inolvidable, esas cosas que nunca se olvidan, porque a pesar de que son cosas que a uno les gusta vivir, es algo que no se olvida.
porque justamente era mi pasión, la vida del artista, los gestos, la actuación, el ser actor y tener ahí a famosos tan cerca mío era realmente algo especial. Así que eso fueron otra de las cosas. Después he vuelto a Mar del Plata como unas 3 o 4 veces más, pero bueno, han sido cosas que han sido unas simples vacaciones. No es que después volvió a ver a Mirta Legrand, quiero decir con esto, ni nada. Después vuelto a Córdoba de vacaciones, pero habíamos ido a Carlos Paz y nada más con mi mamá. Habíamos ido en el 2013 y en el 2015. Después, cuando yo tenía 12 años, me acuerdo que esto también me había salteado en la primera parte de mi pasado. En la época que iba a la 112 que me molestaban, no estaba solo del todo, porque tenía un vecinito que era nuevo, vivía bien enfrente de mi casa, que los padres habían sido amigos de mi papá cuando eran chiquitos. ¿Y qué pasó? Este amigo de mi papá se había casado con una española y habían tenido hijos españoles, el chico y la chica. Entonces ellos habían venido a vivir bien enfrente de mi casa, me acuerdo, Krishna y Kunti, y yo me había hecho amigo de ellos. Tenía 2 amigos que eran de España y justo estaban viviendo enfrente de mi casa. Los conocí por medio de una amiga de mi mamá, Andrea, le mando un saludo, que había sido mi niñera cuando yo era chiquito y había sido una compañera del restaurante Güemes donde yo trabajaba del 2011 al 2015. Así que por eso yo había trabajado a trabajar en Güemes, al restaurante, por medio de Andrea. Y Andrea vive bien a la vuelta de mi casa. ¿Qué pasaba? Andrea, como tenía el trabajo de cuidar niños, había sido mi niñera cuando yo era chiquitito, cuidaba a estos chicos también, a Krishna y a Kunti, que se habían mudado y eran nuevos en el barrio. Entonces, Andrea cuidaba a Krishna y a Kunti, justo vivían enfrente de mi casa, justo el padre había sido amigo de mi papá cuando era chiquito, y yo me había hecho amigo de Krishna, que más o menos tenía mi edad, y Kunti tenía 3 años menos que yo. Bueno, me acuerdo que éramos amigos los 3, me sentía súper bien porque yo no era mucho de tener amigos, además en la escuela me molestaban y no podía conseguir ahí mismo en los estudios amistades, y al menos tenía amigos enfrente. Yo tenía un metegol chiquitito, veníamos a mi casa, jugábamos al metegol, yo tenía unos videojuegos, en esa época era el Family y el Sega, yo tenía el Family, nos poníamos a jugar a los videojuegos, yo le explicaba a mi amigo todas las maquetas que yo hacía en los cartones. Recuerdan que en la primera parte yo conté que yo hacía maquetas con cartones. A los 6 años ya sabía las calles de memoria, desde donde yo vivo hacia el centro, que son 60 cuadras. Así que, porque yo como hacía maquetas en cartones, jugaba con los autitos y los ponía arriba y dibujaba los edificios, las casas, los árboles, los negocios, como venía diciendo antes. Yo, además de hacer toda la maqueta en un cartón, que era un cartón encima grande, yo siempre todo bien extendido, todo lo más real posible. Yo siempre fui así, de que todo salga lo más real posible. Por eso yo de por sí siempre fui muy perfeccionista hasta en eso, hasta cuando jugaba cuando era chiquitito a los juegos y todo. Entonces yo agarraba y escribía todas las calles y quería esmerarme y saber las calles, pero saberlas en real, cómo eran de acá hasta la distancia del centro y cómo corrían del lado opuesto de norte a sur. De acá al centro hay un recorrido de oeste a este. Yo quería saber del punto cardinal de norte a sur, así que también me las terminé sabiendo, pero no tanto más a la zona sur, no. Abarcando unas 50 cuadras de cada punto, de cada costado, pero no pasando de las 50 cuadras. La cuestión es que a mí me gustaba el recorrido que había desde acá a la casa de mis abuelos, de los padres de mi papá. Entonces yo agarraba y ¿qué hacía? Escribía las calles: Larrea, Camino al Dado, Matienzo, Felipe Morel, La Vía, Paraná, Sucre, Carriego, Gutenberg, Pascual Rosa, Valparaíso, Avellaneda, La Valle, Alsina, Castellana, Constitución, San Nicolás, Caferata, Itondo, Crespo, Peramujica, Avenida Francia, Suipacha, Richerio, Ovidio, Lagos, Callao, Rodríguez, Pueyrredón, Santiago, Alvear, Boulevard Oloño. De Oloño para el este ya empieza el centro, que sería Balcarce, Moreno, Dorrego, Italia, España, Presidente Roca, Paraguay, Corrientes, Entre Ríos, Mitre, Sarmiento, San Martín, Maipú, La Prida, Buenos Aires, 1 de Mayo. Después, bueno, muy bien no sé, pero ahí nomás a 3 o 4 cuadras ya está la avenida del borde donde pega al río, que es la avenida Belgrano, que es donde está el monumento a la bandera acá en la ciudad de Rosario, para los que no sepáis que yo soy aquí, viste, de Rosario. Bueno, después continuando, una de las cosas malas que después con este amigo Krishna, como venía diciendo, me
me peleé, él me empezó a insultar, me empezó a gritar por la calle malas palabrotas, yo no entendía por qué. Una vez, en realidad sé por qué, ahora que me estoy acordando, porque medio como que no me acordaba, pero reflexionando al respecto, una vez vino y yo no lo atendí y hice como que no había nadie en mi casa, pero me parece que se dio cuenta, porque ese día yo no tenía ganas de salir. Pero ¿qué pasaba? Yo en esa época no era tan expresivo. Lo más normal, lo más común, lo que tendría que haber hecho es salir y decirle, mira, hoy no nos juntemos, no quiero estar con nadie, quiero estar solo, quiero estar tranquilo, porque no tenía de por sí ganas. Además no estaba bien, no me sentía muy bien, que digamos, estaba mal, y recuerdo que no le abrí la puerta y él por la ventanita de la puerta me parece que veía que había como una sombra, porque yo también como que no disimulaba, yo estaba ahí, esperaba que él se vaya y yo no quería salir. Entonces me parece que se dio cuenta que yo no lo quise atender. ¿Qué pasó? Se sintió despreciado, pero después exageró mucho, porque no era tampoco para que me insultara ni que empezara a agredirme de ese modo. La cuestión es que él siguió viviendo acá en Argentina 1 año y medio más. Nosotros ya no éramos más amigos, él se había hecho amigo de otro chico que vivía en la esquina de mi casa. Yo me empecé a sentir despreciado también, porque a mí no me daba más interés, no me pasaba registro, y yo no lo había hecho de malo a eso. Pero bueno, era chico, son cosas que pasan, él también era chico. Después se mudó a España, pero nunca más volvimos a ser amigos. Lo último que recuerdo, me acuerdo de ese amigo, es que el día que se había ido a España, vino a despedirse de mi mamá, y yo no quería saludarlo. Yo estaba como embroncado porque él me había abandonado a mí, había abandonado la amistad nuestra que habíamos creado por medio de Andrea. Entonces me acuerdo que yo ese día me quedé en un rincón, no lo saludé, él vino, se despidió de mi mamá, entró y todo, y bueno, y después se fue a España y nunca más lo volví a ver. Pero ¿qué pasó? Después yo me había medio como encariñado, enamorado de la hermanita de él. Pero ¿qué pasó? Ya no estaba. O sea, cuando al revés, quería lo que no podía tener, es como el dicho. Cuando estaba acá y era amigo de ella y del hermano, no me gustaba a ella. Pero cuando se habían ido, no me podía sacar de la cabeza a Kunti, a esta chica. Y ya era tarde, porque ya no iba a regresar. Y yo quería ir y viajar y verla. Sabía que ellos se habían ido a vivir a Barcelona, porque era el lugar donde habían ido. Hasta recuerdo que le alcanzase una carta. Una carta para expresarle la amistad que habíamos tenido, que siempre me acordaba de ella. Y la tía vivía acá en Rosario, y yo hice que la carta llegara a su tía para que la tía de ellos, ¿no?, la mande a correo y llegue la carta allá a Barcelona y la reciban ellos. No sé si algún día habrá recibido la carta, es una duda que tengo, pero bueno, yo siempre pienso en positivo, pienso que la recibió y expresé todo el cariño que yo tuve en ese momento, que era amigo de ellos. Voy a tomar un poco de agua porque se me seca la garganta. Voy a hacer un pequeño freno antes que me olvide, porque por ahí se me cruzan cosas en la cabeza y no quiero olvidarme. Lo iba a decir al final del vídeo, pero no importa. Acuérdense que voy a estar subiendo vídeos los jueves y sábados. Antes subía vídeos los domingos. Después empecé a subir vídeos los sábados. Ahora voy a empezar a hacerlo, pero los jueves y sábados, porque me he encontrado que era más a mi comodidad y que eran los días que más yo podía. Salvo que algún jueves o algún sábado no pueda, bueno, yo aviso un vídeo antes, se me va a complicar, para que más o menos ustedes sepan y no estén esperando. Más que nada para los suscriptores, para que no sea una falta de respeto y sepan y estén al tanto del por qué no subo vídeo ese día. Bueno, recuerdo que mi papá era piloto de avión, de avionetas, de esas 4x4, y yo me quedaba siempre con mi abuela, porque mi abuelo se iba con mi papá al club. Pero había veces que yo sí iba al club, más que nada en verano, porque había una piscina enorme y yo iba para la piscina. A mí me encantaba porque yo la pasaba súper bien en la piscina. Soy de esas personas que me encanta estar en el agua. Pero bueno, como soy de Piscis, aunque mucho en esas cosas no creo, pero a veces mi papá tenía que hacer algunos vuelos, iba gente a visitar el club y hacían unos vuelos para que ellos conocieran qué se sentía volar, cómo era el club, una especie de visita era. A eso se los llamaban vuelos de bautismo, porque tenía un nombre. Entonces cuando mi papá tenía que hacer algún vuelo de bautismo, que iban a visitar, iban a hacer una especie de vuelo, mi papá manejaba, o era el acompañante del que manejaba,
y yo iba atrás y hacía como una especie de paseo y me encantaba. Íbamos todo alrededor del pueblo, el club quedaba en Alvear y veía yo todo chiquitito, era como una maqueta, por eso a mí me encantaba y siempre hacía maquetas también, porque me acuerdo que volaba en avioneta, siempre volaba, me acuerdo que siempre me encantaba, al principio tenía miedo, pero después me empezaba a acostumbrar porque había volado tantas veces que ya era como que me gustaba, sentía como una cosquilla en la panza enorme y arriba como que se te tapan los oídos. Yo iba siempre con cinturón, todo, contra la ventanilla. A veces iban unos amigos míos, yo los llevaba y me sentía bien porque ellos volaban también conmigo. Me acuerdo que en el 2001, cuando recién habían terminado de construir mi casa, que la habían construido absolutamente toda por el 2000, que yo me había ido a vivir de mis abuelos, recuerdo que me había hecho un grupito de unos amigos acá en mi barrio. Porque en la escuela no era de tener amigos, siempre me molestaban, siempre me solían molestar en la escuela. Entonces yo hice amigos en el barrio y lo creé yo porque yo como que quería, me esmeré, agarré, empecé, tenía una bicicletita y empezaba a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y la gente me empezaba como a observar. Y había un grupito que siempre se juntaba en la puerta de la 120, que es una escuela que a la que yo hice toda la primaria hasta 6º grado, menos 7º. Y como quedaba bien a la vuelta de mi casa, yo siempre salía a rondar por la bicicleta, a dar vueltas. Y siempre había un grupito que se juntaban ahí. Y siempre me decía, ¿dónde vamos? Porque yo pasaba y no sabían ellos hacia dónde yo me dirigía. Claro, porque yo daba vueltas por dar vueltas. Y daba vueltas con la bicicleta y pasaba. Y ellos ya me habían puesto un apodo, porque para colmo eran chicos que ponían apodos a todo el mundo. Me daba risa. Y el apodo mío era ¿dónde vamos? O hola, ¿dónde? ¿Cómo estás? Porque siempre pasaba por la 120 y daba vuelta por todos lados y yo siempre pasaba por ahí y ellos no sabían dónde yo iba. Entonces ellos pensaban que yo me dirigía hacia algún lado. A lo mejor se darían cuenta que daba vueltas por dar vueltas, porque también era chico. Cosas de chico, cosas que todos los chicos hacen. Entonces yo daba vueltas y ellos, ¿dónde vamos? Me gritaban, ¿a dónde vas? ¿A dónde vamos? Y bueno, llegó un momento que un día me frené, creo, y ya empezaba a agarrar confianza, empecé a hablar con ellos, me hice amigo de Nazareno y Juan Cruz, que vivían a unas 4 cuadras de mi casa, estaba todo el día con ellos. Primero me hice muy amigo de Nazareno, y después me hice muy amigo de Juan Cruz. Eran 2 hermanos y 2 hermanas, pero yo me juntaba más que nada con ellos. Y ellos se juntaban en el grupito donde yo siempre pasaba. Y me había hecho súper, pero súper amigo de Nazareno, me acuerdo. Él tenía 12 años y yo tenía 15 años. Lo llevaba de mi abuela, lo llevaba al aeroclub, cuando hacía mucho calor y era verano lo llevaba a la piscina. En una ocasión me acuerdo que habíamos dado vuelta en la avioneta que mi papá nos había llevado. Y lo llevaba a todos lados. A veces se quedaba a dormir a mi casa, a veces yo me quedaba a dormir en su casa. Además era del barrio, había confianza. La madre conocía a mi mamá, porque como era de la misma zona. Y estábamos todo el tiempo juntos, a veces nos peleábamos. Yo me acuerdo que una vez me sentí muy mal porque me peleé, porque sentí que él me había dicho, también era chico, él me había dicho que había nacido en México, pero era una broma, y yo me la creí, como que yo antes me creía todo, lo había tomado como un insulto, y no me acuerdo qué otra cosa había pasado, que también había agarrado como mucho rencor y me dio mucha bronca, y él para reconciliar la amistad me había regalado un perfume. Y un día vino mi primo Nicolás, que también era bastante amigo de él en esa época cuando era más chico, y me vino a visitar una tarde-noche, me acuerdo, y yo le conté, porque me veía mal. Y yo le dije, no, me peleé con mi amigo Nazareno, por esto, lo otro. Además me insulta, no sé qué. Y me dijo, no, vení, vamos a hablar. Vamos, yo te acompaño, hablas con él y arreglamos las cosas civilizadamente, charlan. A todo esto me acuerdo que para reconciliar la amistad me había regalado, bueno, como decía, el perfume, y yo después fui, como me había enojado por otra cosa, siempre se juntaban en la puerta de la 120, o sea, ahí nomás, a una cuadra de mi casa. Entonces yo ya sabía que él estaba ahí, generalmente la mayoría de las veces siempre estaba ahí. Yo iba y agarré el perfume que me había regalado y se lo estampé contra el piso en el medio de la calle. Me había regalado una remera, nos habíamos intercambiado una remera, una chombita azul, me acuerdo, y agarré y se la corté toda con la tijera. Súper maldito era yo.
O sea, cuando me pasaba algo me daba bronca, era súper maldito. Pero bueno, después me acuerdo que no, la amistad de ahí en más para adelante se enfrió. A todo esto habíamos sido muy amigos durante 2 años. De los 12 a los 14 de él y desde los 15 a los 17 míos. Pero éramos súper amigos. Yo me quedaba también en su casa, él en la mía, lo llevaba a todos lados, él también. Y nos quedábamos en el club de Alvear donde mi papá nos llevaba, nos quedábamos días completos, esos días súper extendidos de verano. Y la pasaba súper bien. Pero después nos peleamos, la amistad se enfrió, me hice más amigo del hermano de Juan Cruz, que era un poco más grande. Juan Cruz tenía unos 3 años menos que yo, o 4 años menos que yo. Y también iba a la casa, jugábamos los videojuegos, tomábamos la merienda, o venían acá, nos quedábamos acá en mi casa escuchando música o tomando la merienda. Ah, lo llevaba a Juan Cruz de mis abuelos, a la casa de los papás de mi papá. Me acuerdo, y mi abuela se había encariñado con Juan Cruz. Medio como que se habían hecho amigos y a él también le había caído bien ella. Así que me acuerdo que a veces los sábados cuando mi papá se iba al Aeroclub con mi abuelo, yo me iba, me quedaba con mi abuela y a veces lo llevaba a Juan Cruz y escuchábamos Luis Miguel, me acuerdo los tres, porque a mi abuela en ese entonces le gustaba Luis Miguel. Así que han pasado muy buenas cosas, vacaciones, malas cosas como pelea con el español que vivía enfrente de mi casa, peleas con Nazareno. Pero después me enteré de una cosa que me cayó muy mal hace 2 años ya. Yo me encontré a Nazareno, nunca lo veía, porque él después hizo su vida, estaba con una chica, cada uno por su vida, ¿no? Yo después no lo vi más, perdí el contacto, además yo me empecé a integrar por otros grupos de la iglesia. Esto fue hace 2 años. Yo fui al supermercado a la vuelta de mi casa a hacer una compra, lo vi, lo reconocí, hola, le dije, tanto tiempo. Estaba él con la hermana, porque eran 2 varones y 2 varones y 2 mujeres entre ellos, ¿no? Él estaba con la hermana, la saludé a la hermana, lo saludé a Nazareno, a este chico. Y esa fue la última vez que lo vi, porque esto fue hace 2 años. Al otro día que me vengo a enterar, una amiga de mi hermana me dice, ¿viste lo que pasó? Le dice a mi mamá y mi mamá me lo contó a mí. El chico ese Nazareno murió, porque él siempre tenía un problemita en el estómago y siempre de vez en cuando la madre lo llevaba a Buenos Aires para hacerse operaciones. Entonces se ve que este problema él lo había seguido teniendo. Lamentablemente él falleció por este problema. Esto fue hace 2 años. Él tenía 4 años menos que yo. Yo me enteré, me cayó muy mal, porque obviamente yo había sido muy amigo de él, y me cayó demasiado mal, demasiado mal. Pero bueno, si me están viendo la familia, les mando un saludo a todos ellos, que en paz descanse. Yo nunca me olvido de esas épocas, nunca me olvido de ellos, de esas amistades, de esos tiempos que la verdad fueron totalmente inolvidables. Después, otra de las cosas malas, que mi abuela, sería la mamá de mi papá, murió en el 2015, ¿qué estoy diciendo? En el 2005, iba a decir 2015. Murió en el 2005 por una enfermedad, artrosis. Ella, pobre, sufría mucho de los huesos y murió de eso, se venía deteriorando cada vez más y yo me ponía mal porque sabía de que las cosas no iban para bien, que las cosas iban en peor. Además yo a ella la super quería, como a mi abuelo también, obviamente. Mi abuelo, bueno, quedó viudo, lo iba a visitar siempre a él. Lamentablemente él, bueno, también murió, el papá de mi papá, pero murió en el 2016, hace 3 años ya. 2 años, perdón. Y también sufrí mucho por su muerte, porque claro, eran mis abuelos. Además yo siempre iba y los visitaba y me encantaba estar con ellos. También otra de las penas, que murió la mamá de mi mamá. Así que prácticamente me quedé sin abuelo y sin abuelas. Porque eran 2 abuelas y un abuelo. El abuelo de parte materna, o sea, el papá de mi mamá, nunca lo llegué a conocer. Porque cuando yo nací, él creo que ya había muerto. Pero también era muy amigo de la mamá, de mi abuela materna. Ella murió justo también a mitad de año del 2016 como mi abuelo paterno. Y a la casa de mi abuela, de Nilda, la mamá de mi mamá, siempre iba. Siempre, una vez a la semana, como mucho, 2 veces por semana.
Era como una rutina que tenía. Iba y hablaba con ella, le contaba todo. También era súper amigo como la mamá de mi papá. Y ella siempre me decía andar al almacén, comprar factura, comprar yogur. Y hacía una larga merienda, una merienda súper extendida. Y me quedaba ahí. A veces me quedaba 1 hora, 2 horas, a veces me quedaba media hora. Pero iba, yo le contaba todo siempre, tomábamos la merienda. A veces iba y veía La Rosa de Guadalupe con ella, que es una de mis novelas favoritas, por si no sabían. Eh, Así que bueno, esa es una de las peores cosas, las muertes, ¿no? La muerte de un amigo, la muerte de mi abuela materna, la muerte de mis dos abuelos, el papá y la mamá de mi papá. Pero bueno, nadie es eterno, todos vamos a llegar al mismo lugar, son cosas que pasan, cosas naturales. La muerte es parte de la vida. Yo ya haré un vídeo aparte acerca de qué pienso yo después de morir, cuál es mi perspectiva y mi punto de vista. No sé qué me pasa en la voz, pero como que siento que se me va. La siento medio difónica. Dicen que eso pasa cuando uno tiene algún problema o cuando uno está angustiado por algo. Pero la verdad es que ando bastante bien, así que no sé lo que puede ser que me esté pasando con la voz. Y bueno, no me estoy olvidando de nada. Yo más o menos hice un apunte para no olvidarme de cosas que quería decir en la segunda parte. Esta vez sí no me tengo que olvidar de nada, porque ya no va a haber una tercera parte de mi pasado. Ya sería mucho. Aunque podría ser, si me llego a acordar de cosas que no dije o no me acordé, pero no me estoy olvidando de nada. Nombré un montón de cosas que había vivido que en la primera parte no, justamente por eso les estoy haciendo una segunda parte. Y no nombré a muchas personas, que también quiero aprovechar ahora a nombrar. En la iglesia del 2006, cuando yo cantaba, yo había nombrado a Matías, a Priscila, que eran los hijos de los pastores, a Jonathan Rodríguez, que le mando un saludo, a Jonathan Jurado, David Jurado, Elizabeth Jurado, que ellos son hermanos que vivían cerca de la iglesia, empezaron a ir a la iglesia, yo me hice amigo de ellos también. Javier, le mando un saludo, que es un seguidor mío en YouTube. La mamá de Javier, que también soy amigo de la mamá de Javier, de su mamá, Yolanda Méndez, le mando un saludo. Y recuerdo que después iba a las iglesias donde Javier iba también, pero a veces iba, dejaba, era como demasiado disperso. Después yo me hice muy disperso porque yo estaba en ese tiempo, desde el 2006, en el lapso del 2006 al 2009, estaba trabajando en un restaurante, en el local de bolsos. Después empecé a trabajar en el restaurante. Así que por ahí como que quería ir a la iglesia y no encontraba el momento, entonces iba, dejaba. Después empezamos a ir a Puertas Abiertas, una iglesia que quedaba en el centro, por medio de Isabel. Le mando un saludo a Isabel. Bueno, había una época que me juntaba mucho con Rodrigo, era un amigo que yo tenía de la infancia también. Y Rodrigo tenía un amigo que se llamaba David, que también lo traía siempre a mi casa, estábamos los tres todo el tiempo juntos. Festejaron mis 18 en un salón, eso también me había olvidado, no lo había dicho. Y yo me preparé bastante para esa ocasión, me había comprado ropa, había invitado a toda mi familia, a todos mis amigos que en esa época me estaba juntando, esto fue en el 2004. A ver, voy a leer un poquito de cada cosa, más o menos así, de manera salteada. Bueno, más que nada yo siempre ponía mi rutina, ¿no? Lo que hacía, me levanté a tal hora, comí tal cosa, cené a tal hora, o hoy fui a pasear de mis abuelos, o hoy fui de tal amigo, hice esto, hice lo otro, ordené, limpié, escribí, me bañé, hice ejercicio, bueno, todo. Yo empecé a hacer ejercicio a los 13 años. Mis padres habían comprado un aparato con pesas, estaba en el living, y siempre hacía pecho, hombro, pierna, aprovechaba, hacía abdominales, flexiones, ejercicios con el palo, hacía trotes. Después yo, trabajando en el restaurante, me compré una bicicleta fija y me compré un ventilador de techo. Pero con esa plata yo iba a ver a Madonna en el 2012. Entonces, como yo ya había ido a ver la Madonna en el 2008, no me terminé yendo de nuevo a verla al estadio River Plate, porque ya se había presentado en River Plate como siempre lo solía hacer. Así que eso es otra de las cosas
fantásticas que me han pasado, que fui a ver a Madonna. Sí, la fui a ver en el 2008, consiguió la entrada a mi papá por medio de internet. Yo estaba trabajando en ese tiempo en el local de bolsos y me llama al trabajo, al local, diciéndome que mi papá ya me había conseguido la entrada. Yo la quería conseguir a toda costa, estaba mal, me tiraba abajo porque sabía que no la iba a conseguir. Sin embargo, finalmente la terminé consiguiendo. Conocí una semana antes a una chica que vendría a ser hija de unos amigos de mi mamá, que era la chica con la que me iba a acompañar para ir a Buenos Aires a verla, para no ir solo. Y a ella le gustaba Madonna también, pero no tanto como a mí. Entonces fuimos en una compañía de fans, en una trafi, saliendo a las 2:30 de la tarde, de ese día que la iba a ver. Yo tenía la entrada para un lunes, pero no había llegado algo de México que iba al escenario de ella. Ella había llorado, se había enfadado porque no había llegado eso al escenario y el show se postergó 2 días después. Y justo era el día que yo tenía que ir, así que yo tenía que haber ido el lunes a ver la Madonna, pero sin embargo se pasó al miércoles. Fui ese miércoles en la trafi, llegué al estadio a las 7:30 de la tarde, no, 5:30. La esperé hasta que ella salió, siempre sale 10 menos cuarto, entre 10 menos cuarto y 10. Y la vi esas 2 horas, a la salida me compré el sombrero de ella, la vincha de ella, la taza de ella, la playera de ella. Venía así, la gente me miraba, habrá pensado, qué chico tan fanático. Y volvimos a Rosario. Otras 4 horas de viaje de Buenos Aires hasta Rosario, así que llegué como a las 5 de la mañana acá. Súper contento porque tenía todo de ella, la había ido a ver, pero la vi súper lejos, eso es lo único. Pero bueno, al menos estaba ahí y son cosas inolvidables que nunca se olvidan. Esa es otra de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida. Así que bueno, al final no les pude leer nada. Voy a hacer a ver como una especie de panel. El 9 de mayo nació la beba de Lidia. Mirá, justo enganchando el diario íntimo, ¿no? Así que le mando un saludo si me está viendo. Justo. Se casó Cheli. Justo cosa súper importante. Cheli, una amiga íntima de mi mamá. Una amiga de toda la vida. Cuando eran chiquititas. Ya eran amigas. Se llama Ángela. Le mando un saludo a Ángela Rabona. Pero le dicen Cheli, su apodo. Se casó el jueves 24 de mayo. Y esto es del año... Porque me parece que no había dicho el año. Jueves 24 de mayo se casó Cheli. Esto es de... ¿Cómo no puse el año? A ver. Bueno, ella lo debe saber igual. Me acuerdo que era súper fanático de la novela Chiquititas. Acá estoy viendo. Tenía la entrada, también. Y había ido al teatro de Buenos Aires, el Gran Rex, me acuerdo, a ver Chiquititas, a mí me encantaba. Y me encantaban sus canciones y yo siempre bailaba todas sus coreografías. Y hacía los shows en mi habitación. Y me acuerdo, bueno, era chiquitito, ¿no? Y ponía todos los peluches en toda la casa, haciendo de cuenta que era todas las personas que estaban afuera esperando la función. Y yo bailaba 2 horas, 2 veces por semanas, en vacaciones de invierno y días comunes sin vacaciones. Me acuerdo que sábado y domingo bailaba. Ese sábado 3:30 empezaba a bailar hasta las 5, 5:30, 6. Volví a hacer todo repetido de nuevo, repetitivamente, hasta las 7 de la tarde. Me acuerdo, qué fanatismo, ¿no? O sea, en un día dos veces el mismo show hacía. Y el domingo volví a hacer lo mismo, 2 veces el mismo show. ...2001... Ahí estaba leyendo. Cuando se había casado Cheli y cuando Lidia había tenido la beba, fue en el 2001. En el 2001 había ido a ver Chiquititas también. Bueno, y después tengo un montón de diarios que... prácticamente es todo lo que dije. Hice como una especie de resumen. Igual duró bastante este vídeo. Así que les agradezco a todos por haber estado ahí presente escuchando el vídeo. Suscríbanse, denle like. Activen la campanita porque la campanita les avisa cuando hay nuevo vídeo. Y me voy a ir despidiendo. Ya es tiempo de despedirse. Más o menos duró como la primera parte de mi pasado. Así que nos veremos en el próximo vídeo con otras de mis ideas que les voy a realizar. Tengo muchas ideas. Así que va a estar muy bueno de aquí en más. Así que nos veremos en la próxima. Bye bye.